Bueno, estimados estudiantes, continuando con nuestro Diplomado Internacional de Neuroanatomía Funcional, hoy vamos a ver la clase de núcleos de la base. Es una clase fabulosa donde vamos a encontrar y vamos a aprender la función de estos núcleos de la base, ¿sí? ¿Qué son los núcleos de la base? Recuerden que la corteza cerebral tiene todas las actividades voluntarias que hace el cuerpo, absolutamente todas. Entre esas, el control motor. Nuestra actividad motora va a depender de la corteza cerebral. ¿Sí? Damos una orden en la corteza, se hace todo un circuito para eso, baja por la vía piramidal y pues se ejecuta este movimiento. Pero son estos núcleos de la base los que van a permitir que ese movimiento tenga una velocidad, una aceleración y una amplitud. Gracias a los núcleos de la base es lo que nos va a permitir poder hacer algo más lento, algo más rápido, hacer un freno motor, a poder hacer una aceleración. ¿Sí? Son los que realmente van a tener el control de todo eso, van a ayudar a que ese movimiento se lleve a cabo de acuerdo a cómo se planeó y de acuerdo a cómo se ejecutó en la corteza cerebral. Hay muchos núcleos de la base. Estos núcleos de la base son los que llamamos la vía extrapiramidal. Existe la vía piramidal, que es la misma vía motora, ¿sí? Que se divide en motoneural superior e inferior. Y está la vía extrapiramidal, que produce signos extrapiramidales. Entonces, ¿cuáles son los signos extrapiramidales? Son todos aquellos movimientos anormales que vamos a ver en las personas. Temblor, valismo, atetosis, distonías, tics. Todo eso es por un problema ahí de ese circuito que se produce en el núcleo de la base. Ahí ocurre. La enfermedad típica de daño a la vía extrapiramidal es la enfermedad de Parkinson. Es la enfermedad pues característica, ¿sí? Entonces, estos núcleos de la base, como les dije, vamos a encontrar muchísimos. Uno de los primeros que vemos acá, esto es un corte axial, estamos viendo el cerebro de una manera axial. Y uno de los primeros que vemos acá es la cabeza del núcleo caudado, que es esta que estoy señalando acá. Luego viene el putamen, que es todo este pedazo que veo aquí. Y lo que conocemos acá como el globo pálido externo, globo pálido interno, ¿sí? Y finalmente el tálamo, que es este redondito que vemos acá, y este otro, uno de cada lado. Los núcleos de la base son uno en cada hemisferio van a estar. El tálamo a este nivel forma lo que son las paredes del tercer ventrículo, que es este que vemos acá, ¿sí? Este es el tercer ventrículo. Por encima de él encontramos lo que es las columnas del fornix, que es la continuidad del hipocampo, porque el hipocampo da cuando vamos sistema límbico, vemos bien el hipocampo como da ese giro. La comisura anterior, que son todas esas fibras que pasan de un cuerpo calloso a otro, que se comunica un hemisferio con el otro. Entonces volvemos a repasar. Cabeza del núcleo caudado. El núcleo caudado es bastante grande. Tiene una cabeza, cuerpo y cola. Aquí vemos la cabeza del núcleo caudado. La alteración del núcleo, una enfermedad típica de alteración del núcleo caudado es la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad genética que se caracteriza por movimientos corecos o movimientos involuntarios, asimétricos, de proximal a distal. Muy característica, es poco frecuente esta enfermedad, pero es muy característica por sus movimientos. El putamen y el globo pálido es lo que forman el núcleo lenticular. Putamen y globo pálido, que el núcleo lenticular hace parte de cuerpo estriado. ¿Sí? El cuerpo estriado hace parte del circuito de la vía directa e indirecta, que cuando veamos vía extrapiramidal exactamente, vamos a verlo, ¿sí? Vamos a ver la vía extrapiramidal. Otra cosa que hay que anotar con los núcleos de la base, aparte de conformar la vía extrapiramidal, que la vamos a ver, también los núcleos de la base hacen parte del sistema límbico. Hay unos que van a conformar el sistema límbico y también cuando vamos al sistema límbico
nos vamos a dar cuenta de las funciones y todo eso. Aquí lo que estamos viendo es la estructura anatómica de cada uno de ellos. Entonces, está el putamen, el globo pálido, que hacen parte del cuerpo estriado, y se le llama cuerpo estriado porque él envía unas estrías hacia el tálamo, envía unas fibras de conexión, ¿sí? Que en resonancia se van a ver como unas estrías. Cuando hacían los primeros cortes de anatomía veían en esas estrías y colocaron el cuerpo estriado, ¿no? La alteración del cuerpo estriado, del putamen, el núcleo del núcleo lenticular, que es el putamen, el globo pálido, puede generar en el paciente trastornos del movimiento, como lo puede ser la bradicinesia, que es una lentitud en el movimiento, que es típico de la enfermedad de Parkinson. Puede aparecer también distonías, pueden aparecer temblores o tics, ¿sí? Pueden aparecer muchas manifestaciones cuando se afecta tanto el globo pálido como el putamen. El tálamo, como lo vemos acá, el tálamo, recuerden que es una estructura de relevo, por ahí pasan todas las vías, o absolutamente todas, o la gran mayoría, exceptuando por ejemplo la vía motora, no pasa por ahí. Pero lo que es vía piramidal, la vía motora, vía piramidal no pasa por ahí. La vía extrapiramidal sí pasa por ahí. También el circuito de Papez, por ejemplo, que actúa a nivel del sistema límbico, también pasa por ahí. Todo lo que tiene que ver con el sistema reticular activador ascendente, que es el sistema que nos permite el alertamiento, pasan por aquí, por el tálamo, que en estos núcleos intralaminares exactamente que señalo acá, por ahí pasan. Por eso una doble lesión del tálamo puede llevar en coma al paciente, pierde el alertamiento, pierde su nivel de conciencia. Seguimos bajando entonces, ¿sí? Aquí ven un poquito de la cola del núcleo caudado, que aquí vemos la cabeza, aquí vemos la cola, un poquito el cuerpo no lo alcanzamos a ver porque está por encima del núcleo lenticular. Entonces sería muy difícil verlo ahí en este corte. Listo, seguimos entonces. Vamos ahora con otro corte también, un corte mucho más abajo del núcleo de la base que vemos acá. Los núcleos de la base también les recuerdo que son cuerpos neuronales. Es el cuerpo de la neurona, el núcleo de las neuronas están ahí, ¿sí? Es sustancia gris. Estos núcleos de la base es sustancia gris, como lo ven acá. La sustancia blanca, que es todo esto, son los axones, ¿sí? Son los axones, forman la sustancia blanca, y el cuerpo forma la sustancia gris. Bueno, muy bien, volvemos a ver aquí la cabeza del núcleo caudado. Nuevamente, como les dije, característico de la enfermedad de Huntington o cualquier lesión. Puede ser, por ejemplo, en adultos mayores, las lesiones de tipo isquémico, como una ACV, pueden generar trastornos del movimiento. Cuando el paciente, y ustedes que vayan a rehabilitar este tipo de pacientes, cuando van a rehabilitar este tipo de pacientes que tienen doble lesión, tanto de vía motora como de vía extrapiramidal, va a ser mucho más difícil, ¿sí? Porque son dos grandes vías que actúan en el movimiento que se van a ver afectadas. Entre más vías el paciente tenga afectados, más va a ser difícil la rehabilitación en ellos. O la otra es que entre más estratégico sea el punto de lesión de la persona, su rehabilitación va a ser más difícil. Por ejemplo, una lesión estratégica sería en el tálamo. Como en el tálamo pasa todo, ¿sí? y es una estructura de relevo, una lesión, por muy pequeña que sea, puede alterar varias vías, comprometer varias vías. Entonces su rehabilitación va a ser mucho más difícil y sus manifestaciones van a ser mucho más evidentes, más abundantes. Entonces, entre más estratégico, por ejemplo, una lesión de la cápsula interna del brazo posterior produce una hemiparesia densa en la persona y su manifestación es bastante evidente, muy abundante, muy significativa, y su rehabilitación también va a ser muy difícil porque es un paquete de fibras ahí pequeñitos que están todas condensadas pero muy importantes para la movilidad. Entonces, por ejemplo, que se afecte el tálamo,
ya sea uno o los dos es peor, pero si afecta un tálamo, pues la recuperación va a ser bastante difícil. Recuerden que cuando hablamos de neuroplasticidad, es cuando se puede hacer la neuroplasticidad cuando hay una lesión solamente de la axón o cuando el cuerpo de la neurona se ha afectado en menos del 50%. Pero cuando ese cuerpo neuronal se ha afectado en más del 50%, la neuroplasticidad ya no se puede hacer y se va a hacer un proceso de gliosis, de reparación, ¿no? Que es totalmente diferente. El cuerpo se puede adaptar con algunas funciones, pero quedan algunas secuelas. Entonces es muy importante eso. Muy bien. Seguimos entonces. Vemos el núcleo caudado, como les había mencionado. El putamen. Aquí ya no alcanzamos a ver el globo pálido, no. Es difícil verlo. Vemos en este lado el tálamo. Y el tálamo, pues ya vemos muchos más subnúcleos, que es los núcleos anteriores, el pulvinar. En el núcleo anterior, por ejemplo, del tálamo pasan todo lo que tiene que ver con cognición, memoria y conocimiento a la persona. El pulvinar, por el pulvinar pasan vías sensitivas, ¿sí? Importantísimo. Y están los núcleos lateral y ventral del tálamo, que son estos que vemos acá, y los núcleos mediales del tálamo. El grupo medial, grupo lateral y núcleo ventral del tálamo. Ahí están más o menos todos los núcleos que se conocen del tálamo, ¿sí? Este dibujo está muy chévere porque obviamente en imágenes cerebrales y en especímenes no lo vamos a ver así como tal, pero la distribución que hacen en el dibujo es fantástica y queda muy bonita. Seguimos, ahora lo que vamos a ver es los mismos núcleos basales, los vamos a ver en un corte coronal, este que vemos acá, y nuevamente la cabeza, el núcleo caudado, ¿sí? No vemos mucho el cuerpo, ¿por qué? Porque les vuelvo y les digo que tiene que ver el cuerpo, ¿sí? Aquí lo está tapando lo que es el putamen, entonces es muy difícil de ver. Entonces nuevamente la cabeza del núcleo caudado, el putamen acá, y aquí abajito está el núcleo accumbens, este que vemos acá, ¿sí? Este núcleo accumbens está relacionado con el circuito de recompensa. El circuito de recompensa es aquellos que vemos en las adicciones. Cualquier tipo de adicción, especialmente si estamos hablando de drogas adictivas o sustancias adictivas, el núcleo accumbens tiene un papel protagónico en ese ciclo de recompensa. El núcleo accumbens tiene abundantes receptores de dopamina, que es allí donde van a actuar muchas sustancias psicoactivas como marihuana, anfetaminas, cocaína, van a estar ahí. Entonces la accumbens es el relacionado con eso. Vemos otro núcleo acá que es la amígdala. La amígdala hace parte del sistema límbico, tiene que ver con las emociones, sobre todo aquella emoción de miedo. La amígdala tiene que ver muchísimo. Cuando hay lesiones de esta amígdala, pues claro, van a haber este tipo de manifestaciones en las personas. Y ojo, cuando se afecta todo este circuito límbico, este gran circuito límbico, la rehabilitación también va a ser más difícil, porque el paciente no va a perder el interés por esa rehabilitación, puede estar deprimido o puede estar ansioso y generarle toda esta ansiedad al paciente y tener miedo frente a la rehabilitación, volverse pesimista, saber que o decir que no le está sirviendo, que no le ha hecho nada, y ustedes pueden comparar y ven la mejoría del paciente, pero él no lo va a notar y lo va a negar, por el contrario, pero es porque funcionalmente no está apto para eso, para reconocer todo ese tipo de emociones, ¿no? Entonces vemos que hay unos tópicos muy esenciales al momento de que ustedes vayan a rehabilitar a un paciente y conozcan todo esto para que no vaya a haber un conflicto con ellos. Ojalá ustedes puedan ver desde el punto de vista de rehabilitación y cuando ya tengan ya el conocimiento completo, poder ver imágenes, poder ver las lecturas por lo menos,
ver las imágenes cerebrales y hacer la comparación y darse cuenta de que porque el paciente tiene esas manifestaciones. Hacer la correlación clínica con imágenes es fantástico. Si vemos, por ejemplo, esta resonancia cerebral, vemos aquí la cabeza del núcleo caudado, vemos el putamen, vemos acá también parte del núcleo accumbens, como se ve en la imagen y se compara, y un poquito aquí de la amígdala, que se denota en este lado, ¿sí? Entonces, a eso voy. Ven la imagen, la pueden ver ustedes ya que conocen la anatomía, empiezan a ver los grandes cambios y se pueden apoyar en la lectura que hace el radiólogo y decir, bueno, si hay una lesión, por ejemplo, de la cápsula interna, que se hace parte de la vía motora, hay una lesión también del hipocampo, de la amígdala, del putamen, del tálamo, por ejemplo. Pueden empezar a notar manifestaciones del tálamo y ustedes ven con razón la cantidad de síntomas. Aunque es una lesión muy pequeña, ustedes van a ver el paciente muy sintomático y se van a dar cuenta por eso. Hay muchas lesiones del tálamo, por ejemplo, ¿sí? Del tálamo que empieza por el proceso inflamatorio. Por ejemplo, puede haber un tumor del tálamo que por el proceso inflamatorio comprima la vía motora y el paciente tener manifestaciones motoras. Ustedes dicen, pero si el tumor es en tálamo y en teoría por ahí no pasa la vía motora, pero por la inflamación que hay, por el edema, pueden tener manifestaciones motoras. Entonces, tener cuidado. El tálamo, también las lesiones del tálamo pueden generar corea, tetosis, temblor, tics, bradicinesias, muchas manifestaciones clínicas por lesiones del tálamo. Seguimos bajando, bajando y aquí vamos a encontrar ya nuevamente la cabeza del núcleo caudado, el putamen, el globo pálido externo, globo pálido interno, nuevamente la amígdala, el núcleo basal que vemos acá, que hace parte de ese subtálamo. Recuerden que hay tálamo, hay un subtálamo, hay un epitálamo también, ¿sí? Es el epitálamo, que es la misma pituitaria, es la glándula pituitaria, la misma epitálamo. Entonces está el tálamo, el subtálamo y el epitálamo. Muy bien, vamos a continuando con más cortes. En este corte vemos acá entonces la cabeza del núcleo caudado, luego vemos el cuerpo del núcleo caudado, ¿sí? Entonces el cuerpo ya lo estamos viendo acá en este corte coronal, esta imagen que les estoy señalando acá, y vemos entonces esa parte que no habíamos visto, ¿sí? No habíamos visto en las anteriores, no habíamos visto del cuerpo como tal del núcleo caudado, pero aquí lo vemos. El tálamo, como yo les dije, que conformaba las paredes laterales del tercer ventrículo, este que vemos acá, y el hipotálamo. Aquí también. Entonces tenemos tálamo, subtálamo, hipotálamo y epitálamo. ¿Sí? Este es el hipotálamo. El hipotálamo hace parte de estos núcleos de la base, hace parte del sistema límbico, y el hipotálamo tiene una función que es el que va a censar todo en el cuerpo. Lo va a censar. Cuando vamos al sistema límbico vamos a encontrarlo específicamente bien cómo es que actúa, porque finalmente el sistema límbico tiene una función de mantener la especie, de supervivencia. Eso es lo que hace el sistema límbico. Para eso usa las emociones también. Usualmente cuando nos referimos al sistema límbico nos dice no, que tiene que ver con las emociones, pero más que las emociones es mantener la supervivencia. Volvemos, putamen, globo pálido externo, globo pálido interno. Les repito continuamente para que no lo vayan a olvidar. Volvemos a repasar. Entonces, cuerpo del núcleo caudado, que no lo hemos visto, todo el tálamo, el hipotálamo, putamen, globo pálido externo, globo pálido interno. Estos dos forman lo que es el núcleo lenticular, que hace parte del cuerpo estriado, ¿sí? Junto con la sustancia negra, que la vamos a ver también en la vía extrapiramidal, que está en el mesencéfalo. Aquí,
que vemos acá, la amígdala nuevamente, y la amígdala está conectada con el hipocampo, que es este que vemos acá, que ya lo hemos mencionado en la clase anterior, el hipocampo un poquito, ya habíamos hablado de él, y también lo vamos a mencionar en el sistema límbico. Aquí están pues básicamente todo, en este corte es muy bonito porque están básicamente todos los núcleos de la base, los podemos ver acá en esta sola imagen, ¿de acuerdo? Son cuerpos neuronales, sustancia gris, que están metidos ahí en medio de toda esa sustancia blanca. También los pueden conocer como ganglios basales. No está mal decirlo. Hay algunos autores que no les gusta mencionar, que de pronto sienten incomodidad cuando hablan de núcleo, cuando hablan de ganglios basales, pero realmente pues no, a mí no me afecta que cambien el nombre. Aquí lo vemos entonces, mire, núcleo caudado, el tálamo que forma las paredes laterales del tercer ventrículo en esta resonancia, en ese corte coronal, caudado, tálamo, putamen, lobo pálido externo y lobo pálido interno. Este es muy chiquitico, pero con el tiempo ya lo logra poder diferenciar. Al inicio es muy difícil verlos en imágenes. En este nuevo corte que vamos a ver, pues vamos a ver que el tálamo empieza a aparecer esos subnúcleos del tálamo, que es el núcleo geniculado lateral, el núcleo geniculado medial. Vemos también lo que es la parte de el tálamo centromediano, ¿sí? Entonces, vemos cómo empieza el tálamo a tener los núcleos, ¿sí? Porque tiene pues, varios núcleos. En la anterior imagen se los había mencionado muy bien cómo se podían distribuir. Entonces ahí el tálamo empieza o lo dibuja muy bien acá con sus partes. No se ve así en imágenes. Si ustedes lo ven acá, por ejemplo, pues es muy difícil porque uno ve ahí como que el tálamo un poquito ahí definido, pero no como tal. Entonces, núcleo geniculado medial, núcleo geniculado lateral. El núcleo geniculado lateral, si no lo habíamos mencionado, hace parte del tálamo, es el núcleo geniculado lateral, va a pasar lo que es la vía visual. Por aquí pasa la vía visual. Y el núcleo geniculado medial va a pasar lo que es la vía auditiva. Por eso lesiones del tálamo a este nivel pueden producir alteraciones auditivas o alteraciones visuales. Pero fíjense la gran cantidad, cómo toma relevancia y cómo toma importancia el tálamo en este caso. Básicamente la vida, lo que conocemos como la vida de cualquier ser vivo, va a depender de la comunicación que tenga el tálamo con la corteza cerebral. Y esa comunicación es permanente, 24 horas, despiertos, dormidos, en coma, en alerta, en euforia. Siempre va a existir esa comunicación entre el tálamo y la corteza cerebral. Bueno, muy bien, esta imagen era para mostrarle esos dos, ¿sí? Otra vez el cuerpo del núcleo caudado, que no lo habíamos visto, el cuerpo del núcleo caudado como tal, no lo habíamos visto. Entonces, el tálamo lateral, que sería todo el tálamo medial, que sería todo con los cuerpos geniculados que están en la parte posterior. Vemos que, como yo les dije, no se ve bien, así en las imágenes no se ve como tal, y en los especímenes tampoco es que se vea así de claro, pero me gusta esta imagen porque los dibuja muy bien y los podemos reconocer de esta manera. Listo. Muy bien, eso era lo que les tenía hoy, eran los núcleos de la base. Ahora vamos a entrar en mucho más detalle porque vamos a hablar después de la vía extrapiramidal, y eso tiene que ver mucho con enfermedades del trastorno del movimiento y en la rehabilitación, que ustedes necesitan que aprendan muy bien en todo esto. Muchas gracias y estén pendientes para la próxima clase.